Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa Nicaragua Empresaria. Como habíamos anunciado esta noche, nos acompaña el representante del Fondo Monetario Internacional en Nicaragua, el señor Gabriel Divela, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Adolfo. Es un mucho gusto tenerlo en nuestro programa. Es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Hay muchos aspectos económicos de los cuales abordar esta noche con él. Queríamos comenzar la evaluación de Nicaragua al cierre del año 2010. ¿Cómo fue el desempeño económico de Nicaragua visto desde el Fondo Monetario? Mira, ahí lo que te puedo comentar es que la economía ha crecido más de lo que nosotros pensábamos. La información sobre Producto Bruto está disponible solamente hasta el tercer trimestre, pero las indicaciones que nosotros tenemos por el lado de crédito, por el lado del índice mensual de actividad económica, sugiere que el cuarto trimestre fue bastante bueno. Y por lo tanto nuestras estimaciones son muy preliminares, todavía tenemos que discutirlas con el gobierno, están alrededor de 4,5%, que es bastante similar al número que el gobierno dejó trascender. ¿Eso qué significa, por ejemplo, en términos de empleo? Eso significa que el empleo este año, por lo menos medido en términos de lo que son cotizantes de seguridad social, aumentó por lo menos 6%, lo cual es una buena noticia porque el año pasado, por ejemplo, aumentó solamente 2%. Por el lado de inflación, como vos sabés, las lluvias de la última parte del año complicaron un poco la provisión de algunos alimentos básicos que pesan mucho en la canasta de Nicaragua y eso implicó que se disparara un poquito los últimos 2 meses y eso, bueno, terminó generando que la inflación fuera un poco más alta de lo que pensábamos. Ahí hay un tema que es importante resaltar, que cuando se hacen comparaciones internacionales de precios, hay que ver cuáles son los pesos en la canasta de cada uno de los países de los alimentos y de algunos alimentos básicos. No se puede comparar, por ejemplo, el aumento de un país como Nicaragua, en donde transporte y alimentos pesan 40%, con otro desarrollado en donde el porcentaje de esos elementos es mucho más bajo. Entonces, en ese sentido quería destacar. Sí es cierto que la inflación fue más alta, pero cuidado, porque en Nicaragua alimentos pesan mucho en la canasta. Ahora, cuando usted dice que las proyecciones preliminares del fondo es de un crecimiento del 4.5%, más o menos similar al que da el Banco Central de Nicaragua, ¿cuáles son los efectos que produjeron este crecimiento? Mira, en general lo que sucede es, como te decía, primero que todo empleo, lo cual es una buena noticia. En segundo lugar, tenés que, si uno mira las cuentas monetarias, eso implica un aumento mayor de lo que es la demanda por córdobas. Y en un sistema monetario cambiario como el que tiene Nicaragua, eso tiene como contrapartida un aumento mayor de las reservas internacionales. También una buena noticia. En lo que tiene que ver con el sector público, una mejor nivel de actividad económica genera necesariamente una mejor recaudación fiscal. Vos fijate que como consecuencia de esto, durante el tercer trimestre del año pasado, el gobierno envió un presupuesto suplementario al Congreso, justamente haciendo uso de estos recursos adicionales que se habían generado como consecuencia de un mejor desempeño económico. Yo creo que esos son más o menos las cosas que uno a grandes rasgos debería de ¿Las señalar. Exportaciones? Bueno, las importaciones, por supuesto, es decir, cuando el nivel de actividad económica mejora, eso significa, en general está empujado por algo. El gran empuje, digamos, durante el 2010 vino sobre todo de consumo e inversión privados y también de manera importante vino desde el lado de demanda externa, exportaciones. Evidentemente cuando hay un aumento en la capacidad adquisitiva de la gente, una mejora en la actividad económica, el consumo aumenta en general, tanto de productos domésticos como de productos importados. Como el año 2009 no fue un buen año, y el año 2010 se produce una recuperación, ese mayor alto, digamos, más alto nivel de ingresos se tradujo en aumento de las importaciones, definitivamente. Al lograr este crecimiento del 4.5%, ¿podríamos atrevernos a decir Nicaragua salió de la recesión económica? Es una buena pregunta. Definitivamente 4,5% es una tasa que
te reduce lo que los economistas llaman el output gap. Lo que significa básicamente que la economía el año pasado creció un poco más que lo que por ahora es el producto, la tasa de crecimiento de largo plazo en Nicaragua, que más o menos 4%, un poquito menos de 4,5%. Eso es una buena noticia. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Nicaragua es una economía pequeña y muy abierta, y por lo tanto está sujeta a choques externos. El contexto internacional parece mostrar una recuperación que se está consolidando, pero siempre hay que estar atentos. Yo diría que para decir que se salió de la recesión, lo que uno, en términos técnicos, lo que uno debería tener es por lo menos un año más de crecimiento superior al potencial. Así que hablemos de vuelta dentro de 6, 7 meses. ¿Este crecimiento es suficiente? El crecimiento, si se repitiera otro año, con un crecimiento de 4,5%, si se repitiera otro año, el 2011, con un crecimiento superior al 4%, uno podría decir si Nicaragua salió de la recesión. Ok, uno de los aspectos muy importantes logrados en el 2010 fue que Nicaragua logró con el Fondo Monetario ampliar su programa económico financiero por un año más, porque vamos a un año de elecciones, y probablemente con el gobierno que surja de estas elecciones en el 2012, el fondo volverá a sentarse con Nicaragua para discutir otro programa. ¿Cómo se logró esta ampliación? Vamos, digamos la pregunta en dos partes. Primero hablemos de lo que es la ampliación. Más o menos como en agosto o septiembre del año pasado, las autoridades le plantearon al equipo del fondo su intención de extender el programa durante un año más para cubrir justamente el último año de gobierno. En ese sentido, lo que se planteó fueron que los objetivos del programa iban a ser básicamente los mismos que hasta ahora, es decir, preservar la estabilidad macroeconómica en un contexto internacional que todavía es relativamente incierto, y seguir implementando lo que es la agenda complementaria en lo que tiene que ver el fortalecimiento de la administración pública financiera, del aumento de productividad, que nosotros hemos trabajado sobre todo con la mejora y el fortalecimiento de lo que es el sector eléctrico, lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional del Banco Central y del sistema financiero en general. Eso determinó que el programa finalmente se extendiera hasta principios de diciembre de este año, y genera automáticamente 2 revisiones más. Una sexta revisión que va a evaluar las metas a fines de diciembre del 2010 y una séptima revisión que va a evaluar las metas a junio del 2011. Ahora, con respecto a un nuevo programa, eso diría que en este momento es un poco prematuro. Todavía estamos en el 2011 y el resultado de la elección es incierto y básicamente va a depender de un nuevo gobierno decidir las bondades o no de un nuevo programa con el fondo. En ese sentido, es importante señalar que el fondo responde a un pedido de las autoridades y no al revés. Si las nuevas autoridades quieren un programa con el fondo y las condiciones están dadas para un nuevo programa, definitivamente nos sentaremos a negociar. Esa revisión a finales del 2010, ¿a eso viene una misión del fondo en marzo próximo? Así es. Como vos sabés, el gobernador el otro día anunció que en algún momento de marzo va a venir una misión a evaluar justamente las metas a diciembre del 2010. Esta misión no solamente va a ser eso, esta misión también va a ser un balance de cómo se desempeñó la economía durante el 2010, ver si efectivamente la tasa de crecimiento económico alcanzó el 4,5% que nosotros pensamos que puede ser, pero todavía tenemos que sentarnos con las autoridades a ver si efectivamente esta es la cifra. Y evidentemente también revisar las perspectivas macroeconómicas para el 2011 y las implicancias que esto pueden tener para el resto del programa, ¿verdad? Además de eso, como vos sabés, lo que vamos a hacer es analizar y evaluar junto con las autoridades el progreso en la implementación de la agenda complementaria y evaluar cómo se puede facilitar su implementación en lo que resta del año. Pero déjame que te diga algo más sobre lo que tiene que ver con
digamos, la revisión del marco macroeconómico para el 2011. Lo que te decía hace un rato, el contexto internacional, Nicaragua es pequeña y es abierta, y el contexto internacional puede afectar el desempeño de la economía. Y en este sentido, vos sabés que el precio del petróleo está aumentando. De hecho, las últimas previsiones que el Fondo Monetario ha hecho indican que el precio promedio del petróleo del 2011 va a ser más o menos 20% superior al precio del petróleo durante el 2010. Es decir, puede andar por los $90 o más el barril. Puede andar exactamente, puede andar por el promedio, inclusive más que eso. Entonces, ¿eso qué tiene? Eso tiene un impacto directo sobre los costos de transporte de mercancías. Eso genera entonces un aumento en los precios de los productos. Tiene un impacto sobre la tasa de beneficio de las empresas. Impacta en el valor de la factura petrolera, impacta en los costos de generación de electricidad. Entonces, todas estas cosas son necesarias sentarse, evaluarlas con cuidado, discutirlas con el equipo económico y tratar de reflejar estos elementos en la revisión del marco macroeconómico para el 2011. Reflejar esos elementos significaría tener que revisar el presupuesto general de la República, que tiene una proyección de más o menos $70-75 el barril de petróleo. Mira, no necesariamente va a significar eso. Lo que sí es necesario es sentarse y ver cuáles serían los impactos. Es decir, vos sabés que lo que hace el presupuesto general de la República da valores indicativos, y en función de esos valores indicativos para el marco macroeconómico establece después techos de gasto. Esos techos de gasto no necesitan ser necesariamente cambiados. Lo que sí es necesario es, antes de hacer cualquier cambio, antes de hacer cualquier adaptación, ver efectivamente cuál es el impacto de esto sobre precios, sobre producto y eventualmente sí sobre presupuesto. Pero estamos en una etapa un poco preliminar para sacar conclusiones con respecto a eso. Entendido. En el aspecto de la agenda complementaria, ahí hay 3 aspectos importantes que creo van a revisar. La política salarial, una nueva ley de microfinanzas que el gobierno está interesado en impulsar, y la reforma al sistema de pensiones. ¿Es así? Esos elementos forman parte de la agenda complementaria, ¿cierto? Aun cuando muchos de ellos no constituyen lo que nosotros llamamos condicionalidad estructural. Definitivamente sí están incluidos en lo que nosotros discutimos con el gobierno. Voy por partes. Y empiezo por seguridad social. En lo que tiene que ver con seguridad social, vos sabés que el Instituto publicó en octubre un reporte que hace un diagnóstico de las finanzas del Instituto a mediano plazo y ofrece un menú de soluciones posibles al problema actuarial que tiene. El estudio es sólido, es técnicamente bueno, es producto de un esfuerzo interinstitucional del Ministerio de Hacienda, de técnicos del Banco Central y de técnicos del mismo Instituto de Seguridad Social. Lo que nosotros esperamos es que la divulgación de ese estudio, de hecho, como te digo, no solamente fue realizado, sino también publicado, contribuya a que los verdaderos protagonistas se sienten y debatan y generen consensos. ¿Quiénes son estos protagonistas? Sencillos: trabajadores, los empresarios y el gobierno. Ellos son los actores que tienen que encontrar los consensos y encontrar las maneras de, en los tiempos correctos, implementar reformas que permitan de manera gradual resolver el problema de seguridad social. Eso por el lado de seguridad social. Evidentemente vamos a seguir charlando con el gobierno en ese tema. Con lo que tiene que ver con microfinanzas, es cierto que eso es un tema que hemos impulsado, y te digo un poco por qué. Las microfinanzas en Nicaragua son relativamente importantes. Por ejemplo, cuando uno compara el total del microcrédito en Nicaragua con otros países de la región, se encuentra que en Nicaragua el total del microcrédito asciende a aproximadamente entre 15 y 20% del total de crédito dado. Por ejemplo, en otros países como El Salvador esto es menor al 5%, y es exactamente igual en otros países, o en Guatemala, o en Honduras, o mismo en Costa Rica. Entonces,
es relativamente importante este sector en Nicaragua y por lo tanto eso justifica de alguna forma la atención que le estamos dando. Es cierto también que las autoridades, tanto Banco Central como Superintendencia, nos han comunicado que van a hacernos llegar un nuevo proyecto en donde fomente el microcrédito, digamos. En ese sentido, y básicamente lo que nos dijeron es que lo van a hacer llegar a la brevedad. En ese sentido, lo que es importante señalar es lo que nosotros vamos a evaluar de un proyecto como ese es que en última instancia cualquier proyecto que fomente el microcrédito tiene que tener en cuenta el establecimiento de reglas claras para los actores del sector, en este caso las entidades microfinancieras y las cooperativas, que son las que en general dan este tipo de crédito, que establezca además reglas que sean aplicables y que permitan una organización corporativa clara, que establezcan controles internos y externos, que establezcan la supervisión y que establezcan mecanismos de provisión de la información. Creo que esos son los elementos que nosotros vamos a analizar en un proyecto o en cualquier borrador de proyecto que tenga que ver con el microcrédito. El tercer tema que mencionabas era los salarios. Permítame dejar pendiente el tema de los salarios, la inflación y el déficit fiscal de Nicaragua. Continuaremos discutiéndolo con el representante del Fondo Monetario Internacional después de estos importantes mensajes. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.